Grabando en 3, 2, 1. Hola, ¿cómo están? Siendo las 2:08 de la tarde, nos encontramos todavía en la Galería Santa Fe, en las Ferias Locales de Arte 2022. Y en esta ocasión tenemos dos invitados muy especiales, Laura Gil, artista visual, artista plástica, y Rafael Cristancho, también artista plástico. Bienvenidos, ¿cómo están? Oli. ¿Cómo les va? Bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal la feria? ¿Cómo se ha sentido? Pues ha estado movida, excepto los entre semana. Entre semanas más. Entonces estaba más calma, estaba más calmada. Pero me dijeron que el fin de semana, por lo que hubo Fritanga Fest y todo eso, Obvio. sí, estuvo bien movido. ¿Hasta qué horas le dieron ese día? Hasta las 6. Hasta las 6. Ya a las 6 cierran acá, así sea fin de semana y todo eso. Bueno, estaba viendo, pues obviamente los stalkeé bastante y estoy viendo algo de su trabajo y pues quería saber que ustedes dos tienen algo muy particular, y es que atan mucho conceptos de naturaleza en sus obras. Entonces me gustaría saber eso, ustedes en qué momento como que comienzan a descubrir que estos conceptos y mezclar la naturaleza frente a lo surreal y a la mezcla de lo viejo con lo nuevo. Entonces ahí, ¿cómo fue eso? Igual pues somos latinoamericanos y la naturaleza igual nos envuelve de muchas formas. ¿Y cómo llegar a estos nuevos lenguajes que ustedes nos muestran? Uno a través de la ilustración, bueno, los dos a través de la ilustración, otro a través del tatuaje, como lo haces tú, Rafael, y a través de la técnica de handpoke que estábamos viendo también. Pues para mí una de las cuestiones fundamentales hoy en día es la cuestión sobre la naturaleza. Siempre hay como una necesidad desde la modernidad de otra vez una ilusión de reconexión con la naturaleza. Sí. Pero es que la pregunta de la naturaleza es bien fuerte. Sí, sobre esa mezcla, ¿y en qué momento decides hacer eso? Sí, digamos que el concepto de naturaleza como tal es un invento moderno, ¿no? Antes de la modernidad o fuera de Occidente, no existe una separación del hombre con la naturaleza. Eso es algo que solo se inventó en Occidente y con los modernos. Y en la modernidad nosotros como occidentales o dentro del campo occidental siempre estamos intentando como otra vez regresar a la naturaleza. Entonces siempre ha existido como digamos el movimiento romanticista, era un poco esa ilusión de la naturaleza. Y hoy día pues se vuelve crucial otra vez preguntando sobre la cuestión de la naturaleza. Sí. Para mí los centro sobre todo específicamente en la cuestión de la masculinidad. Para mí es central pues toda esta nueva ola de tanto pensamiento como activismo de género, pero para mí es fundamental una reflexión sobre lo masculino o qué es lo masculino o cómo se replantea lo masculino en el mundo contemporáneo. Por ejemplo, siempre se ha hablado como o siempre se ha vivido, siempre se ha experimentado la masculinidad como una separación del cuerpo, como una separación con el otro y una separación con la naturaleza. Sí. Y yo he encontrado como en las plantas esa metáfora que me permite revincular ese cuerpo masculino como contenedor de vida. Entonces siempre estoy como jugando con los cuerpos antiguos o con el cuerpo masculino. Sí, porque eso es lo que yo estaba viendo en tu obra, que esa estética grecorromana de eso y sobre todo sobre los miembros viriles también, de cómo se veían antes y cómo se ven esa actualización, sí, de cómo esa cultura frente a esa parte del cuerpo de un hombre también, sí, lo estaba viendo, y también pues lo mezclaba frente a la naturaleza, veía pulpos, veía conchas, veía muchas cosas más. Sí, o sea, me interesa como ese elemento escultórico, pero siempre está el cuerpo como vaciado, siempre es como una matera, ¿sabes? Entonces es como esa metáfora del cuerpo masculino o de la masculinidad otra vez como conteniendo la vida o siendo amable con la vida, que deje ese como ese aspecto como depredador respecto a los otros y a lo otro. No, y es interesante el hecho de que tú te planteas como ese simbolismo porque siempre la mujer está planteada como esa parte de la fertilidad, ¿no? La madre tierra. Exacto, pero también es interesante esa analogía que tú haces en torno al hombre, ¿no? Porque también es un dador de vida, pero que en general como que como que no está bien explícita dentro de la sociedad que el hombre sea o que actúe de ciertas maneras para que sea pues, representado como un macho. Sí. Es como esa cuestión que uno también se tiene que, o bueno,
en esta generación, ¿no? Como que también entra uno a cuestionarse como esas diferentes identidades y cómo tú también te sientes dentro del género, porque el género te expande como ciertas cosas y también no te limita, pero es la sociedad que te limita. Entonces es como porque debes te actuar. muestra desde ciertos puntos de vista a través de un género o un lo que tú tienes que hacer. Exacto, Entonces sí, un estereotipo, porque es como, por ejemplo, no sé si quieras terminar o lo puedo continuar. Bueno, No, lo voy a no, terminar. no te preocupes. Por ejemplo, yo hablo desde mi cuestión de la naturaleza, porque es algo utópico. Y también podemos hablar dentro de la naturaleza que es salvaje y también es domesticada. La naturaleza domesticada nace del concepto de los occidentales, que lo pueden controlar todo. Pero en la naturaleza salvaje, como lo dijo un artista cuando nos expusieron en la obra de ella, es que en Perú, o bueno, en estas latitudes de Latinoamérica, la naturaleza es salvaje. O sea, es como esa agresión, Sí, es algo peligroso. Sí, es algo peligroso, ¿no? Lo podemos ver cuando llueve, cuando hace esos fríos, cuando es supremamente salvaje, pero que no hay una conciencia o bueno, una noción de cómo de cuidar ese espacio. Por ejemplo, en Perú hay como un ritual para todo es vida. Sea los elementos de nevera, radios, X o Y cosa, como que todo tiene vida, porque pues nace de la tierra, por así decirlo. Pero entonces ellos lo entierran como si fuese algo vivo. Ellos lo entierran y ya. O sea, entierran aparatos. Entierran el aparato, porque es como esa cuestión de que pues esto le pertenece a la tierra, no más. Sí, desde esa analogía, desde la creación del aparato. Exacto. Pues aparte de que es algo que es un invento humano, pues desde donde se sustrae, lo que son los metales, no sé si las maderas, bueno, lo que traiga eso, porque no conozco muy bien con qué se hace una vez. ¿Ya sé cuánto estuviste en Perú? No, lo traigo aquí a colación, Sí. No es que haya ido a Perú, solamente fue un artista que nos habló de su trabajo. Su Ok. trabajo de ella era caminante, entonces se encontraba basura de donde ella caminaba. Ella nos comentaba que también fue a Alemania y el único objeto que encontró fue una cuchara, pero que en cambio aquí en Latinoamérica es como otra cuestión, todo está reguero de basura. Entonces ella viajó a Perú y nos trajo como esa costumbre que tienen allá en Perú. Entonces como esa analogía que también da como enterrar un elemento inerte, por así decirlo, y darle como una cristiana a su cultura, pero es el ritual de ellos, ¿sí? Ajá. Pero entonces como esas dos analogías de lo que es naturaleza domesticada y naturaleza salvaje, de lo que es. Y en torno a lo que es mi trabajo, porque lo involucro dentro de la naturaleza, creo que es algo más utópico, es como un mundo que me genera o que me ayuda a arreglar o a hacer surrealismo un poco mágico. Entonces como crear nuevos mundos a partir de la utopía, como utilizo como esos elementos naturales para implementarlos dentro de Y los dos, mis digamos, tienen ilustraciones. en esa creación, tú en lo surreal y tú en la mezcla de lo antiguo y lo nuevo, digamos que, y es una pregunta que yo siempre hago, es en esos procesos de creación, ¿tienen algún mantra para hacerlo? O sea, digamos, no sé, tú vas a crear la obra, no sé, la de los frailejones, que me parece chévere. No sé, te dedicas a caminar antes o no sé, te sientas a dormir o cómo es ese proceso creativo para generar alguna de las obras que pues estamos ahorita en la feria y que podemos admirar en otras circunstancias. ¿Cómo hacen ese proceso creativo? Pues yo en lo personal no tengo mantra ni nada de eso, es como tengo la creatividad para dibujar así no se me pierde. O he estado también como en estas cuestiones de presión y demás, como que me frustra tanto hasta levantarme y coger el computador para poder dibujar. Eso es como, es el día, tengo que dibujar, aunque sea un boceto o algo y después otros días lo termino. Entonces es como, pues en sí no tengo un mantra, no sé si mi compañero, tú tienes. Pues a veces pues yo he estado como aproximándome como a literatura
bueno, un poquito como retomando lo de la naturaleza, es como un poco de la literatura de este tema, que es textos o autores que abordan el tema de la mitología antigua, ¿sabes? Porque antiguamente tanto lo masculino como lo femenino eran manifestaciones de la naturaleza y eran deidades masculinas y femeninas. No es como acá en Occidente, en la cristiandad, que es el Señor, que es masculino. Antiguamente pues no, eran o sea, como formas de distintas proveniencias y ya. Entonces pues estoy como constantemente leyendo textos que hablan sobre la mitología antigua, sobre alquimia, sobre distintas prácticas místicas que me parecen como valiosas. Y bueno, pues es también como imaginar esos mundos. Me gusta mucho ver referencias pues, por internet sobre arqueología, me encanta todo, o sea, como ese excavar la tierra y encontrar como mundos perdidos también me interesa mucho, entonces veo mucho cosas de arqueología. Tengo en mi casa la que inundar de plantas, entonces siempre están presentes ahí. Sí. Entonces, así es que lo haces. Ajá. Sí. Por ejemplo, los procesos que yo hago, pues usualmente lo que hago es como caminar, y cuando quiero generar respuestas de algo como que de lo que esté haciendo, yo me fumo un porro y salgo a caminar al parque con el perro. Y así es que genero una respuesta de lo que yo estoy haciendo, y a mí me funciona en ese caso, por eso se los preguntaba. Y bueno, y cuando ya generan esa obra, digamos en cualquiera de los dos mundos que ustedes tengan, la respuesta es algo de lo que estaban imaginando, o se transforma, o no sé, es la literalidad de lo que estaban pensando, o se genera una respuesta totalmente distinta cuando se exterioriza. Pues a mí me pasa como varias veces, como que uno piensa como esta ilustración la quiero así, tal cual, a veces sale y a veces no sale. Quizás por la paleta de color, quizás como la composición, no sé, pero se transforma, se va transformando a partir de cada vez que le agrego o no un elemento, o voy mirando como la paleta de color, porque la paleta de color es para mí fundamental. Yo soy súper colorista y es como a todo le quiero poner color. Entonces, ¿será que esta paleta funciona? ¿No funciona? Y pues de ahí ya surge como si la obra va transformándose, por así decirlo. Okay. No, mi proceso sí se mantiene relativamente estable de cómo lo imaginé, cómo es el resultado, porque digamos respecto al color, lo mío sí es súper monocromático, blanco, negro, Blanco, por ahí sí, rojito y ya. Sí, por Sí, eso. porque lo tuyo son frutas, plantas, colores, formas, y lo tuyo es como, lo tuyo es de frente, sí. O sea, sí, eso, sí. No, y está bien, porque pues la expresión tiene que darse y sea entre las miles de formas que uno tenga, frente al crecimiento que cada uno haya tenido y frente a la expresión que uno quiera, como uno se le dé la gana. Y también siento que también es como, para mí en lo personal es como esa cuestión de hay una cosa que no sé cómo se llama, pero no me acuerdo, como llenar todo. Okay. Sí, como que tengo que llenar todo. Sí, es como esa lo hablas obsesión. Frente a tu obra. Sí. O se expresa también en otras circunstancias, no sé, tu habitación, no sé. Hablando de mi habitación. Sí, es como tener un reguero y llenos de carteles, aunque se despeguen, no sé por qué se despegan los pinches carteles, pero es como esa cuestión, todo lleno, todo tiene que estar absolutamente exagerado, hasta con la ropa que yo utilizo. Siempre me gusta utilizar como los colores llamativos, no sé, rosados, inconscientemente, pero es como, bueno, va a ser un punto antes de se llama el horror vacui, que es el miedo al vacío, ¿no? Es como esta cosa del televisor y la carpetica y el florerito. Sí, y el muñequito. más llenando cosas como y es muy acumuladora. Yo, por ejemplo, yo sí soy como... me fastidian los objetos a mí, o sea, para mí la vida perfecta sería como sin cosas. Me encantan los espacios vacíos. Esa película esa serie de Netflix, la de
Sí. Televisión. No, no es televisión. Hay una serie que es, bueno, es una técnica también artística, que es, ahora se me olvidó el nombre. Bueno, la vaina es que tienes un espacio y solo coloca minimalismo. Minimalismo. Hay una serie en Netflix que trata sobre el menos es más. Bueno, pues, o sea, obviamente no importa. Para mí, digamos que la expresión tiene que ser de la forma que sea, sino que pues hablando sobre lo tuyo, la serie trata sobre eso, sobre cómo algunas personas deben dejar algunas vainas y entonces lo transforman solamente a tener lo necesario. No sé si por ejemplo, en las imágenes que yo genero siempre es como súper blanco el fondo y solo como el elemento principal o fondo negro, ¿sabes? Como siempre es como, me encanta la noción también del espacio vacío, como de la nada. Ya no sé, me estoy imaginando las habitaciones de cada uno y los estoy poniendo en referentes, güey. Porque no sé si han visto una foto de, iba a decir León Larregui, no, este escritor, León de Grave. Hay una foto muy famosa de León de Grave donde él está en su biblioteca, y es una biblioteca exageradamente desordenada, llena de libros, pero también súper encantadora, porque tiene una ventana y él está leyendo y son muchos libros, o sea, es una exageración de libros y todos desordenados, unos deshojados y todo eso. Ya a ti te estoy imaginando es eso, como esas fotografías clásicas que uno ve solo el punto ahí y es frente a la eso. Y ustedes han sido conscientes o en algún momento han razonado el por qué ese comportamiento, o simplemente se ha expresado y ya. Pues no sé si es debido a la sociedad también, que es como entramos a cuestiones políticas, sociales, y entramos al mercantilismo, por así decirlo, como persona consumidora. Entonces yo puedo decir que soy una persona consumidora, pero pues no tanto. Trato de limitar eso, pues porque por el medio ambiente y demás, porque amigos, ¿sabes? Estamos en pleno siglo XXI y el clima ahorita está una mierda. Sí, entonces como trato de evitar mucho comprar, pero no sé si se deba a ello, de tener muchas cosas, pero no lo han hecho consciente, pero o sea, conscientemente es como expresión y ya, es como mi cuarto y ya, es como mi espacio, okay. Aunque no habite tanto ese espacio, habito otro espacio. Es re raro en mi cuestión, o sea, tengo mi cuarto, es que bueno, va a partir de 2. En la casa de mi abuela no tengo un cuarto, pero en la casa de mi padre sí tengo mi cuarto, en donde tengo pues los carteles y un desorden de ropa en mi cama. Pero en la casa de mi abuela me gusta estar más, en el sentido de que es que hay animales. Tengo a los gatos, tengo a esa compañía que me hace falta en la casa de mi papá. Sí. Y a mi papá no le gustan los animales, es como esa dualidad que hay. Es extraño. Entonces por eso, y en cambio en la casa de mi mamá, allá sí tengo que estar limitada de cosas, aunque llene de los espacios con muchas cosas mías, herramientas. En un baño tengo un montonado de cosas. Es como, soy una acumuladora, lo siento. Reflexionando, es como, ay Dios. Pero es como esa cuestión, tengo mi caja de pinturas en el cuarto de mi mamá debajo de una silla. Es como esa cuestión de tener un espacio propio, pero es que me gusta compartir ese espacio con mi mamá porque están los animales. Es como esa cosa rara. Ok. Entonces no sé. Bueno, y Rafa, pues ha sido un proceso como de, no sé, yo siento que cuando me libero de las cosas es una sensación de liviandad y de alivio, y yo siento que está muy relacionado con como etapas que se van quemando en la vida. Entonces cuando uno va como desprendiéndose de cosas, aprendiendo nuevas cosas, con nuevas experiencias o sí, avanzando en la vida, pues muchas cosas se vuelven superfluas y cumplieron su ciclo y salen. Entonces ha sido como un proceso de muchos años, como de ir botando cosas, botando, y solo quedarme pues con lo necesario. Y pues, a mí sí me agobia mucho tener objetos y cosas, o sea, mi biblioteca es un Kindle, eso es mi biblioteca. En cambio, a mí me parece exactamente, a mí me gusta también deshacerme de cosas. Por ejemplo, de la ropa que no utilizo, me gusta regalarla.
que tenga como, pues que no esté utilizando esto le puede servir a otra persona. puede servir, Sí, como deshacerse de esas cosas. También zapatos. Es que también soy hija única, entonces como, Dios mío, mi papá y mi mamá me compran la de cosas. Y es como esa cuestión ahí. A mí me pasaba mucho, era con los tenis. Yo soy muy fan de los tenis, todavía lo tengo, pero me calmaba mucho y yo compraba una época donde veía tenis, marica, me los ponía una vez, no, yo no me los ponía más y tocaba al año, duraban un año guardados y parece tocar regalarlos porque ya no me gustaron así, o sea, las cosas eran de 20 pares de tenis, weón, y Sí. me usaba 3, ya, entonces he venido comprendiendo que es, pues no sé si es un problema, pero sí es algo de atracción hacia eso y no los colecciono porque me gusta exponérmelos. Entonces me tocaba regalarlos y eso. Y yo regalé zapatos nuevecitos así, Sí. de esa atracción que me daba por los Por tenis. ejemplo, pues mi papá me regaña por esa cuestión. Es que en cambio mi mamá quiere unos zapatos, yo digo no, o sea, yo, mami, es que tengo hartos zapatos. Déjame terminar, por ejemplo, estos los compré en un jamming Ok. y me han durado muchísimo y es como, hoy yo quiero otros de esos y no he podido como conseguirlos. Y es como, espera, termino, porque ni siquiera esos están buenos, o sea, los puedo dar otra utilidad a los zapatos, pero en cambio mi mamá, ¿quieres otros? Yo no. En cambio, mi papá regale todo lo que no sirve, lo que no utilice y regáleselo a las personas que necesitan. Entonces, pero ya me deshice de unos y papás quieren que siga botando cosas. Y es como esa cuestión. Bueno, y ahí va, digamos que uno es el crecimiento y ahorita yo te contaba como parte de las problemáticas que había pues en mi familia y todo eso y siento que pues no sé, yo lo veo que uno es el crecimiento y uno es parte de lo que le guardan los papás a uno y de lo que le enseñan a uno eso. En ese sentido, digamos, procesos de catarsis, ustedes hacen procesos de catarsis a través del arte, les funciona para de pronto, no sé, tengo guardado algo, lo quiero sacar y pues, de esta forma es que se direcciona y como que sale como, no sé, me estoy imaginando un canal. Entonces no sé ustedes si lo hacen así. Yo digamos ahorita todavía estoy haciendo un proyecto de fotografía instantánea, y era porque me generaba la parte digital me generaba mucha ansiedad, entonces fue la única forma que descubrí que me quitaba esa ansiedad de no tenerlo físico, de tenerla de inmediato. Eso era eso. No sé si ustedes hacen procesos de catarsis con lo que hacen en estos momentos. Pues yo me he dado cuenta, pues no es algo que uno crea y sea algo inmediato, sino que es algo con lo que uno se da cuenta cuando reflexiona sobre el qué hacer. Entonces, digamos, con los textos que yo te he comentado, me he dado cuenta que respecto a la masculinidad, porque es que el centro de mi atención es como esa problemática. Sí es como un ejercicio como de reconciliarse con el ser hombre, con lo masculino, con la, no sé si llama la energía masculina, porque digamos en el mundo moderno se cortó, o sea, durante cientos de miles de años el ser humano siempre estuvo en procesos y en ritos de iniciación, sobre todo los de masculinidad, donde el niño dejaba de ser niño y se convertía en hombre a través de un rito de paso. Eso se perdió con la modernidad. Entonces el hombre no sabe cómo ser hombre, o sea, no hay como una herencia ancestral de, oye, te heredamos esta herencia mística o de labor, o, ¿sabes? Es algo muy importante y eso siempre ha estado... No, y que los procesos milenariamente modernos cambiaron todo eso porque en ese sentido es como los papás cuando llevaban a un puteadero a los hijos. Obvio, que sí, porque ese era como tenían el que rito. cambiar, porque eso era la forma de... Entonces, el mundo moderno cortó esto de tajo y eso ocurrió, o sea, en tiempos históricos muy reciente. Entonces yo noto en los hombres que veo y en mí mismo que pues estamos como muy perdidos en muchas cosas porque no sabemos cómo esa dimensión de cómo ser hombre o cómo ejercer la masculinidad o cómo cuestionar las formas de ser que el mundo nos exige. Entonces mediante lo que yo hago, mi tatuaje, mis procesos de investigación. Yo vi que tuviste una exposición donde ponías un texto completo que lo colgabas y que era en base a la tinta, porque eso también les iba a preguntar, con base
con base a la tinta, esos procesos de escritura y de catarsis también, que también viene muy relacionado. Y bueno, no te interrumpo. Es que yo me voy. Bueno, entonces, digamos, mediante la creación de imágenes, pues busco como ese vínculo de cómo me puedo yo reconciliar con lo masculino, más que todo eso. Chévere. Y ahí me imagino que se descarga un poco de cosas que uno tiene, se exterioriza. O sea, sí, y también lo chévere que he encontrado en el proceso es que mucha gente también se identifica con las imágenes. Eso creo que es lo más valioso. Cuando la gente se siente afectada o se identifica o sienten como la intimidad con la imagen. Entonces me parece eso como el proceso, como el resultado más chévere de todo. Bueno, súper. Bueno, y ahí yo me iba por ya entrando a la vaina de las tintas y todo eso, y al hand poke, que es cuando descubres el hand poke, y Laura, ¿en qué momento descubres lo surreal como una forma de expresión? Porque me imagino que has pasado por la literalidad, por hacer los dibujos, o siempre has tenido también la vaina de explorar estos mundos fantásticos, y que también yo puedo ver, digamos, como una idiosincrasia ahí, porque es muy latino. O sea, tú muestras la casa, muestras al campesino, muestras la fresa, muestras el frailejón, muestras todo ese tipo de cosas. Pues en lo personal, en torno a la catarsis, retomo lo que dice mi compañero, es en torno a esa identidad en mi casa, por ejemplo, lo que ya te había venido comentando anteriormente, y pues que es como mi proceso de proyecto de grado, por así decirlo. Y pues en la casa de mi abuela es como hay muchas mujeres, y como nuestras mujeres, o bueno, como mis mujeres tienen diferentes esos cambios generacionales, pero cada una se identifica con cada una. Entonces, a mí como nieta, como sobrina y como hija dentro de ese hogar, me surge también esa cuestión de lo que es ser mujer, ¿sí? Porque la mujer debe actuar de tal y tal forma, o porque tiene que estar estereotipada en cierto, para que encaje dentro de la sociedad. Por ejemplo, mi papá, y creo que es de ahí donde sale como, pero me enfada bastante, como, pero es que tú tienes que tener un hogar, es que debes de tener hijos, es que debes de tener un esposo, ¿cómo vas a atender a tu esposo? ¿Cómo? Sí, y sale más que todo esas cuestiones de mi papá, que son cuestiones muy machistas, ¿sí? Y yo le dije y yo le comenté, este año me siento feliz de mi decisión, me hice la Pomeroy y fue como me siento... ¿La Pomeroy cuál es? Espera, ahí es en la ligadura de trompas. Te ligaste las trompas, sí. Ok, estaba confundido, como... pensé que era la del brazo de la Perdón, pero ahí voy. El DIU es el que me gusta. El DIU y el condón. Entonces es como esa cuestión. Mi papá, por ejemplo, se enojó bastante conmigo. Como usted, ¿quién la va a cuidar cuando esté más vieja? Me dijo así. Y yo, pero es que no quiero tener hijos por cuestiones tanto, ya no quería tener como estos procesos hormonales dentro de mi cuerpo, porque pues mi menstruación es como mi todo, por así decirlo, y puedo decir como por fin ya es como, sí, está normal. Estabas hablando sobre los temas, las diferencias de edad en tu casa y de lo que estaba pasando en el hogar frente a ser mujer, frente a tu decisión de hacerte la Pomeroy, si estoy diciéndolo bien, sí, la Pomeroy. Entonces, no sé, ahí para retomar y todo eso. Sí, y entonces de allí pues como parte como un poco mi catarsis, porque pues es como esa cuestión de identidad, como te identificas como mujer, o yo me identifico como mujer, como ser femenino, y que es estas cuestiones, pero no me gustan como ciertas relaciones que debe de actuar con las personas, ¿sí? Y más que todo con los hombres. No quiero decir que es como, no, sino estas cuestiones, pero porque el hombre no puede lavar en la casa,
pero porque no puede barrer, pero porque, pero sí, como poniendo siempre esos peros que nos interlimitan dentro de la sociedad. Ok. Porque la mujer tiene que hacer todas las labores o los quehaceres dentro del hogar. Que pues yo no voy a discriminar la nueva masculinidad, porque es una nueva masculinidad que también se genera dentro del hogar, como también generando nuevas visiones de, es que marica, es que también esas labores son mías, sí, como pensarse eso, pero es como, o bueno, lo pienso así desde mi hogar, porque a mi abuela no le dicen gracias, como esas O sea, cosas. ¿nadie le dice gracias? Yo le digo gracias, abuela. Por ejemplo, una vez dije, abuela, si quieres déjame y yo me sirvo, todo bien. Y ella me regañó, me dijo, yo quiero servirle. Como, bueno, abuela, tranqui. Yo le dije gracias, abuela. Sí, pero por ejemplo pasa con el hijo de mi abuela, que es mi tío. Mi tío nunca le dice gracias. Eso me Es molesta como que bastante. estuviera haciendo una obligación. Uy, no, mi Sí. mamá sí es como a lavar la ropa a otros. A lavar mi ropa, eso que va, eso a mí no me joda. No, y pues eso hace parte como de las rupturas culturales y económicas. O sea, digamos que la apertura socioeconómica y política de la mujer quiebra los patrones antiguos. Entonces se hace necesario que las labores del cuidado y del hogar, pues es que eso es un trabajo y eso debería ser pago, eso no debería ser un servicio Exacto. gratuito, ni que es que Dios mandó a que las mujeres mantengan la loza limpia. No, eso es un trabajo y tiene que ser pago. Entonces yo creo que ahorita en este momento del país se está abriendo esa discusión y me parece como súper valioso que se llegue a dar una política social y de Estado en donde el trabajo de cuidado y el trabajo del hogar sea remunerado, porque yo ahorita que me independicé, yo me la paso casi medio día haciendo ejercicio, es muy tenaz. Bueno, el desayuno siempre me lo he hecho yo. No, Digamos yo que la también- cena. yo también he sido- Desayuno y cena. Pero el almuerzo es algo que sí me hacía mi mamá. Sí. Y hacerlo es de 2 horas. Eso es 2 horas. Primero lavar la loza. No, y ni organizar. siquiera traer, es como pasa exactamente lo mismo. Por ejemplo, mi abuela Sí. es como el hecho de que ella nos dice, tráigame la del almuerzo. Entonces, para ir primero a comprar los alimentos, Sí. después arreglarlos, lavarlos, pelarlos, Sí, picarlos, no, eso es un- cocinarlos. Ese es un video Y ahí. que le queda a uno rico, porque eso siempre a uno se le quema algo al principio y todo eso. Entonces, digamos, en mi casa siempre ha sido como mi mamá nos educó de una forma en la que ustedes son independientes, ustedes como lavan su loza, ustedes lavan su ropa, ustedes limpian su habitación, pero siempre queda como un rol en el que la mujer tiene que hacer un poco más Un poco por más, los hijos, por el exacto. marido, por quien sea. No, y ese rol de Eso ya- aguante de algunas mamás que es como, no, yo lo hago porque sí. No, y además es que es muy feo, porque, o sea, tiene que mantener la casa, tiene que estar radiante, contenta, atender emocional y sexualmente al marido, tío, ¿sabes? O sea, como que es mucha carga y es tenaz, o sea, nomás levantarse de junio a barrer, a mantener todo en orden, es un desgaste de tiempo y energía muy tenaz. Y a mí sí me parece fundamental de que la mujer se libere de eso. Y si lo hace, pues que se le pague, porque ese es el orden, así tiene que ser. Sí, De hecho, o el sea, capitalismo se algo mueve más igual- porque la mujer es igualitario. esclava. Exacto. Eso es un trabajo esclavo. Uy, ¿sabes a qué me acordé? Hay una serie en Netflix que es sobre este documental de una iglesia cristiana. Bueno, no sé, eso es de Estados Unidos. Y comentaban que pues, la mujer era una esclava, literal, eran como las que daban hijos y ya, suerte. Ustedes no estudian, ustedes no tienen que hacer nada. Pendiente de la comida, pendiente de cómo están los hijos, de la crianza, de bañarlos, bueno. Mientras que los manes podían tener muchas esposas, porque según ellos es como esa limitancia de lo religioso, de alcanzar el cielo con muchas mujeres. Pero entonces es como, ¿y la mujer qué? ¿No va a alcanzar el cielo? O sea, Sí, no tiene, pues sí. es cuando apedrean mujeres por allá en esos países
Israel, no, son árabes, perdón, donde la mujer que le ponga los cachos a su esposo va 7 años a la cárcel. Adulterio. Adulterio, No, es un video. Pero Pues tampoco hay ahorita- que irse al Medio Oriente, o sea, acá en Colombia, si no se va a las regiones, eso pasa, eso es cotidiano acá, ¿sabes? Como Eso que está- nos escandaliza que eso pasa allá, Ay, pero eso... Pero acá algo pasa súper acá. denso, Si uno se que vi. pusiera a tocar las puertas de las casas que quedan acá alrededor, uno se encontraría muchas de esas historias. O sea, no Algo que- súper denso que vi, hace poco me fui para Cartagena a trabajar con una exposición que me salió para hacer marquetería y era con la Armada, weón, y esto va a estar un calentado. Y lo que pasa es que dentro de la Armada y dentro de la milicia tú tienes, o sea, está mal visto que no estés casado a cierta edad y que las mujeres no tengan hijos. Y yo era como, uy, parce, esto está un cuento, weón, y que las mujeres estén solteras con hijos. También es eso. Y estábamos con un antropólogo que era el que trabajaba con, es que no puedo hablar mucho de eso, bueno, era un antropólogo. Y el man, pues es un man como nosotros, que pues, como que no ve, sí tenía novia, pero como que esos lazos de matrimonio y de todo eso no son tan fuertes, o de pronto tiene una visión distinta a eso. Los militares le preguntaban, bueno, ¿y qué? ¿Cuándo se va a casar? Yo lo vi, yo como, uy, parce, me dicen eso, yo digo como que le importa, weón, eso no me importa. Entonces, como que en esas esferas se ve, y en esta modernidad y más militares, es que yo asumía que una mujer militar iba a ser como, pues, ¿usted qué me importa? No, o sea, como que eso, ahí hay una pseudo juzgada por no estar así. No, y ni siquiera eso, también es como esa cuestión de que la mujer siempre tiene que estar más pasos adelante del hombre, literal. Tú te pones a estudiar, y uno quiere superarse, ¿sí? Uno como humano, uno quiere superarse tanto de la cuestión de estudio y demás. Pero, por ejemplo, si vemos a Simone de Beauvoir, el hecho de que ella escribe y demás, que es escritora, pero también le tocó como esas diferencias de como el pago salarial, ¿sí? Porque a los hombres se les paga esto y porque a las mujeres se les paga tanto, ¿sí? Y son cuestiones que ya no deberían de existir solamente porque eres hombre o porque eres mujer, sino un pago igualitario, porque pues estamos haciendo la misma función dentro del espacio. Dentro del mismo espacio. Es una polémica bastante grande, porque yo he visto muchos videos donde dicen como, bueno, las mujeres ejercen en su mayoría algunas profesiones y los hombres en su mayoría ejercen otras profesiones. Exacto. Y es un video porque eso entra a polemizarse esto, porque dice, bueno, ¿por qué las mujeres no hacen esto o por qué los hombres no hacen esto? Entonces comienza a ver esos sesgos. Sí. Ahí, por mi parte, yo creo que cada uno debe hacerlo eso. Si digamos yo soy ingeniero y tengo una compañera ingeniero, lo mismo, páguenos lo mismo, eso, ojalá que se tenga una conciencia de revisar como que tus labores también se estén ejerciendo de la misma forma y que no haya como favorecimientos no sé, porque mi jefe es un man y entonces como yo soy man, no, a este man se me entiende y la nena entonces jode el resto, ¿no? Algo así que es lo que pasa. Entonces sí, es un video. Bueno, y aparte de la feria, ahorita están haciendo, ya cambiando un poquito de tema, Nos entramos como... aparte de la feria y de todos estos análisis en los que llegamos frente a las obras y frente a lo que somos, que se viene o que están haciendo en estos momentos, aparte de esto, y sí, digamos, van a cambiar. No sé, hay artistas que ya están dando otros pasos, digamos, frente a su obra, no sé si ya lo están haciendo o van a seguir haciendo con la misma temática por un tiempo. ¿Cómo lo están viendo? Pues yo tengo un colectivo que se llama Bogomap y el año pasado pues nos ganamos un estímulo con el ministerio. Sí. Y este año nos hemos ganado una residencia, de hecho acá arriba en la Plaza de Mercado, en la Concordia. Entonces en el mes de septiembre, octubre y noviembre vamos a estar de residencia artística acá en la Plaza de la Concordia. Entonces es como otra faceta del trabajo artístico que lo combinamos como con las ciencias sociales y el ejercicio cartográfico, que también me interesa mucho, ¿sabes? Como que con el colectivo me doy la oportunidad como de implementar herramientas de las ciencias sociales y de la investigación y a indagar sobre otras cuestiones. Sobre los medios digitales, yo estaba viendo que ustedes que tú hacías una muestra o un análisis y una reflexión sobre
sobre lo que transitabas como ciclista y lo que veías en los maps digitales, Google Maps y todas estas plataformas de GPS, de Global Position System, y veías y hacías como esas alertas de frente a lo digital. Sí, y ahí, es como otra forma de ejercicio cartográfico. O sea, me interesa mucho ese transitar y ese habitar la ciudad, ¿sabes? Porque eso es como, o sea, para mí el tema de la ciudad es como fundamental. Una de mis motivaciones también en la creación es como la ciudad. Sin embargo, ahorita estoy como en la fase más como del tatuaje, la ilustración, pero sí necesito llegar al otro año como explorándome y haciéndome nuevas preguntas para expandir como tanto el lenguaje como los procesos. Y esa es una pregunta también que les tenía, es cómo han visto, bueno, esta revolución digital, cómo la abordan ustedes, y que pues la pandemia ayuda a impulsar como que las redes sociales y que la gente se metiera un poco más al metaverso y alimentar todas estas plataformas digitales. No sé ustedes qué opinan ahí, si les produce ansiedad como yo. Uy, sí, es mucha ansiedad la que uno maneja, porque es como pues a causa de la pandemia. ¿Dónde los cogió la pandemia, no? ¿Qué estaban haciendo? No, quería la vida normal. Es que la pandemia fue como un boom para todo, porque pues tuve que ver clases virtuales y fue lo peor. O sea, es como esa falta, o sea, el primer mes, uy, qué chimba, severo. Despertar tarde, me voy a levantar, abro el computador, Meet, ya, listo, breve. Pero después, como de un tiempo para acá, fue como rejarto, porque uno le hace falta ver a las otras personas que están detrás. Sí, como a mí me hizo falta eso. Y también me causó un poco de pánico al salir de la casa, como no quería coger transporte público, me da muchísima pereza, y es como de estar con la chichonera de gente que es como, ay, no más. Pero pues a partir de ello pues tocaba trabajar y estudiar, porque pues nada que hacer, no podía dejar como de lado, pues porque no es posible. Y a lo que tú antes mencionabas sobre la pregunta, el año pasado me gané una beca, se llama Beca de Celebración del Arte Urbano, sí. Para principiantes. Fue un proceso bastante interesante. La autogestión, pintar con la comunidad, trabajo con la comunidad, entonces es como otro proceso como artista, de ver otras miradas. Yo vi que hiciste murales, que has hecho murales también, eres muralista, te atrae también esa onda, ¿no? Sí, y pues ingresé al muralismo. El hecho es como plantearme algo como una pared. Un reto para mí es una pared grande, porque es otra dimensión de cómo tú dibujas y de cómo tú pintas, de cómo ves tu obra en otro formato. Pues siempre es como esa cuestión. Y también que sea muy ilustrativo de lo que yo realizo, a cómo llevarlo al espacio. Entonces, como esa dinámica ahí. Y este año me gané una beca también, se llama Beca de Profesionalización para Artistas, la cual fue como, bien, porque necesitaba ese dinero para mi proyecto de grado, que pues quiero que sea pues bien sustentado, y pues no tengo que, sí, o sea, uno como artista es como esas limitanzas de producción y de cómo quieres ver tu obra montada. Sí, y además que nosotros no tenemos recursos así gigantes como otras personas, o exacto, un patrocinador que tenga que ver, eso es guerreado y del bolsillo. Entonces, eso. ¿Y cuándo inicias la beca? ¿Cuándo llega? La convocatoria, pues ya por fin puedo decir que sí, ya invitados a que caigan. Sí. Va a ser en el Salón Comunal Almirante Padilla. Va a ser un trabajo con... ¿Esa qué localidad es? ¿En Usme? La zona, sí, okay, la de Usme. Cerca al Puente de la Dignidad, que fue un punto de resistencia, y pues allí voy a trabajar con personas de tercera edad haciendo bordados. Entonces, invitados por ahí, si quieren parchar. Todavía no tengo como la exposición, porque quiero que eso salga como una mini exposición para que puedan caer.
Entonces también es manejando sobre estas problemáticas de las prácticas cotidianas en el hogar bogotano, que es como hablar un poco sobre feminismo, qué es el feminismo y por qué también esas identidades de mujer. Y porque este público me interesó en el hecho de que son esas diferencias de edad, ¿no? Como veo reflejadas a mi abuela ahí, entonces como también impactar a la comunidad. Sí. Eso es importante como artista, que si no impactas o que si tienes ahí, bueno, no sé, yo sí lo veo que uno tiene que darle algo a la comunidad, porque si no, uno no es artista, o sea, estaría uno viendo sus obras y adorándola y siendo el crítico y siendo el de todo, el todo eso. Bueno, y los medios digitales, ¿tú cómo los ves? A mí me encantan. Si no fuera por Instagram, o sea, Instagram, yo no sé qué sería de mi vida, la verdad. O sea, me parecen que son una herramienta. Yo antes era súper reticente a las redes sociales. Sí. O sea, yo comencé a tener Instagram como hasta el 2017. O sea, yo entré muy tarde a las redes sociales y al mundo digital. Me pareció horrible, fastidioso, chatear todavía me parece harto, pero toca. Entonces es adecuarse a la realidad del mundo contemporáneo. Así es, esas son las lógicas, esos son los lenguajes. Y así se mueve el mundo ahora. Así se mueve el mundo ahora. Solo que siempre existe como siempre hay un conservadurismo en las prácticas, digamos, en la sociedad, ¿sabes? Como cuando apareció la cámara digital, la cámara, la fotografía, pues no, se iba a acabar el mundo, llegó el apocalipsis, es un invento del diablo, y pues no. Me roban el alma. Exacto, sí. Lo que pasó con la pintura, que era como el medio para representar, fue que evolucionó y se entró a preguntarse nuevas cosas. Está pasando ahorita lo mismo. Entonces muchas cosas están representándose en lo digital y lo análogo está como no, el fin del mundo, llegó Satanás, el apocalipsis, y pues no, simplemente va a comenzar a preguntarse por otras cosas y expandirse los... Y están diciendo eso, que va a haber pico, o sea, sí, estamos en una subida de todo eso hasta que un punto se va a estabilizar, sí, eso ya... se vuelve ya cotidiano, pues sí. De hecho ya es cotidiano. Por ejemplo, toda esta cuestión de los NFT me parece como súper potente, me da miedo un poco. Aunque es que no tiene regulación, sí, ese es el problema. Es el problema, que puede ser a veces como medio estafa. Ajá. Pero entonces va a llegar un punto en el que la gente lo va a usar tanto que se tiene que regular, y me parece como un medio fantástico. Pues parte de esta máscara y parte de hacer y todo esto es un llamado a que ya se debe comenzar a regular muchas cosas frente a la privacidad y frente a que tú le das acceso a tu teléfono a todo. O sea, a ti te pueden ver por la cámara y todo ese tipo de cosas, y no hay una regulación de porque las redes sociales o porque tú tienes una conversación X y en Instagram abres el Instagram y pues que yo nunca busqué esto, porque me está saliendo esta vaina. Entonces es esa vaina, porque no se está mostrando, porque no se está regulando el medio de las privacidades digitales. El problema es que sí está regulado, solo que uno no lee las condiciones, los términos y condiciones, porque todo eso está en los términos y condiciones. O sea, estas empresas tecnológicas, ellos no hacen eso porque sí. Lo que pasa es que como usuarios le damos a aceptar sin leer, pero todo eso está ahí. Sus aplicaciones gratuitas, pero es porque ellos comercian o mercantilizan los datos. Sí, claro, nosotros entonces, nos volvimos pero uno cuando está ahí uno acepta las reglas de juego, y no es por hacerle campaña a las grandes corporaciones tecnológicas, pero pues es un intercambio, o sea, no sé. Sí, pues volviendo a los NFTs, pues refiriéndose al alto consumo que deben de generar un NFT, sí, para que pueda circular y que se pueda vender, ¿no? Porque no hay al lado drástico y paila, que es como cuánto consumen eso, cuánto combustible tiene que comer eso para generar el NFT. Pero pues también siento que es un nuevo mundo, pues para que se venda y logre venderse, por así decirlo, pues a muchos millones de dólares, y es como más exagerado. Sí, es que siento que es esa ilusión del NFT de que tú puedes llegar a consumir, a que tu arte puedes llegar a ser consumido masivamente y puede costar mucho, pero pues ha pasado, ya han estafado a resto de gente por los NFTs. Es que es un video. Eso, y te roban fácil y todo eso, o sea, eso puede llegar a eso, y lo que tú decías, tiene que estar pues, mayor regular, la regulación. Sí, el problema es que la legislación y el Estado siempre va un
un siglo detrás al cambio tecnológico y social, o sea... Pues ustedes no sé si recuerden la ley SOPA, que nos querían privatizar de todo, YouTube, que esto, sí, como que este estado quería volverse como para que no se entere nada de nadie, como pasa en Corea del Norte, que es re limitado las cosas y y Rusia suerte. tienen sus propias redes sociales y mandan lo que quieren y todo eso. Y esa es una nueva polémica que está saliendo, que por qué en Occidente nos están llenando de reels ridículos y de darnos risa, y por qué en China lo que les llegan a ello, o como están direccionando las redes sociales, es para que las personas estén más informadas y más educadas, y a nosotros nos están botando más cosas para sacarnos el tiempo, güey. Igual Es la forma más inteligente de hacer una guerra, ya es embrutecer a la población, A la del otro sociedad. país y haces dinero en el proceso. Es la forma, sí, es una guerra cultural. Y el problema también es uno como usuario, pues también es ese juego del algoritmo, ¿no? Cómo uno educa el algoritmo para que El algoritmo, consumo, sí. Ajá, el consumo. Por ejemplo, yo Instagram, yo lo que cuando entro es a ver cómic, ilustración, fotografía, o sea, como las artes que me interesan, porque no pasa mucho tiempo ahí. Pero para entrar a ver selfies y bailecitos bobos, pues, Ay, es una no. bobada. Es un cuento. Entonces, todo Y el mundo ve a critica. uno y ver a todos los que le salen. Ve a uno Sí. nomás y comienzan a Sí, salir resto. Y todo. curar eso, yo comienzo a ver fotos, ya. Y ya como en 2 días ya otra vez ya. Pero algo que me sucede también es con TikTok. TikTok para mí fue como, no me gusta ver gente cantando ni esas mierdas porque me parece lo más ridículo, sí, lo más estúpido. Y lo que ahora me sale en TikTok son cosas de misterio, de miedo, de sobrenatural, de cosas así, porque es un tema que me interesa. ¿Qué te gusta? Pero es curioso también porque no he visto cosas de arte. Entonces, eso también es, pero solamente salen cosas de miedo, como cosas sobrenaturales. Pero en Instagram sí está más amoldado. Entonces me sale este semestre Vitorno. Entonces todo es cerámica, que ilustración, que grabado, que foto. No, y también Hasta va- moda. Y ahí va, también toca, yo siento que en la educación ahorita ya debería comenzar a verse materias como de educación digital, de todo eso, porque se Y necesita. ambiental, Ahí va. sexual y De todo. De todo, sí. De todo. Sí, yo creo que esa cuestión de más que todo de lo sexual. ¿Por qué? Porque siento que hablar temas como el aborto son importantes ahora. Sí, como no limitarse o negarse de que esto sucede, o porque hay esta persona que le gustan los hombres o le gustan las mujeres, ¿sí? O sea, como es que hay diversidad sexual, pero también es importante hablar sobre el aborto, porque no se puede generar en los pueblos. Sí, eso es interesante de allí, porque en la ciudad, bien, ¿sí? Porque todo te llega acá. Sí, Así. la metrópoli causa que Exacto, por pero lo menos en un uno no se pueblo- asuste con tantas cosas y como que ya es más normal. Es como esa cuestión. Pues una compañera que me decía, yo estoy en contra del aborto, pero parce, pero es que hay diferentes connotaciones. Uno, si la persona no quiere. 2, puede ser que la persona la hayan violado. 3, que salga con alguna enfermedad. 4, no sé, en un pueblo, ¿qué puede hacer? ¿Dónde queda la educación para las personas sí, que son alejadas a la ciudad? ¿Será que haya sí ahí esta cuestión de la educación sexual, de cómo utilizar un Y condón? todavía en los pueblos se ve el hijo de la nena que es soltera que fue Exacto. violada y que el violador es el Está vecino. ahí, exacto. Es el vecino, no, el man la violó y pues él es el hijo y es el hijo de tal lado porque el man la es y todo es como, bueno. Y al man Y no lo siguen pasa nada. tratando como si nada, weón. O sea, como, esto no, y ¿cómo está? Sí. Así, weón. Cerquita uno puede ver cosas así, weón. O sea, es un video. Bueno, yo creo No, que por todo el lado. llegamos al final de este podcast sin nombre, con nuestros invitados, con el señor Rafael y Laura Gil, Rafael Cristancho. Cristancho, perdóname. Nada,
redes sociales, Sí, Bueno, en todo lado, en Facebook, en Instagram, en TikTok, y mi página web es rafaelcristancho.com. Todo tiene el mismo nombre. no, Rafael Cristancho, Laura. el mío, pues en Instagram más que todo, que es como lo que más utilizo, me pueden buscar como la Gil, la 3 guiones bajos, Gil. Entonces ahí está. ¿Listo? Bueno, esto fue por hoy. Los que nos escuchen, los que nos vayan a escuchar, espero esto los acompañe y pues haya valido algo la pena ese tiempo que nos invirtieron. ¿Listo? Muchas gracias y hasta luego. Chao. Listo. Ya hablamos un resto. Cada vez que charladito siempre es como ta, 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 ta.